Badlands. Los nativos llamaban malas a estas tierras, y te aseguro que tenían razón. Aquí no sobra nada. Solo hay arcilla, viento y bisontes. Pero justo aquí nació la técnica de supervivencia más perfecta de toda la historia. En el primer episodio vimos cómo los indígenas de las grandes llanuras levantaban casas sin clavos y convertían tierra, madera y hierba en un auténtico sistema de supervivencia. Hoy vamos un paso más allá, donde sobrevivir ya no parece una historia nada romántica. Ante nosotros tenemos el gran laboratorio de la llanura. A un lado, el poderoso río Missouri. Al otro, un océano enorme de pasto y bisontes. Bestias que significaban mucho más que carne. Eran una despensa andante. Su piel se volvía refugio, los tendones hilo, los huesos herramientas y las pezuñas pegamento. Pero sobrevivir no va solo de pegamento. También trata de personas. Vamos a destripar lo que callan los manuales. Biohacking social puro. ¿Cómo funcionaban las relaciones dentro del tipi? ¿Por qué un guerrero tomaba a 3 hermanas como esposas al mismo tiempo? ¿Y cómo ayudaba todo esto a prosperar a la tribu? ¿Y cómo te montas una cita romántica en una tienda donde duermen otras 15 personas pegadas a ti? Prepárate bien. Hoy tú y yo veremos el lado más incómodo de la vida indígena en estas grandes llanuras. Huesos, pegamento, piel, tipis fríos y estrechos, y reglas clave sin las cuales no habrían durado ni un día. Estas son historias de hace siglos. Vamos allá. El bisonte. El recurso estrella de estas inmensas llanuras. Para vivir aquí no necesitas una buena carpa, necesitas un bisonte. 100% búfalo. Para la tribu Sioux, este animal no era simple comida. Era un auténtico almacén con patas, carne, piel y huesos, cuernos, pezuñas y la grasa. Todo era útil. Nadie cazaba bisontes por diversión, sino solo por pura necesidad. Y después de cazarlo intentaban aprovechar absolutamente cada parte del enorme cuerpo de este animal, incluso eso que alguien moderno consideraría pura basura, en la pradera se convertía en oro puro. Usaban la piel dura para cubrir tipis, hacer ropa y mantas realmente muy abrigadas, pero para hacerla suave y resistente no usaban magia, solo usaban mucha química. La tribu Cheyenne guardaba un secreto brutal. Cada animal tiene material suficiente para curtir su propia piel. Suena rarísimo, lo sé, pero tiene mucha ciencia detrás. El cerebro tiene grasas y lecitina, agentes emulsionantes supernaturales. Tras hacer el preparado, frotaban la mezcla sobre la piel. La grasa y lecitina penetraban las fibras de colágeno, evitando que se pegaran de forma rígida al estar secas. El resultado era una piel muy suave, bastante flexible y al mismo tiempo súper resistente. Sin embargo, el cuero ni de lejos era el material más loco que te daba este bisonte. ¿Cómo crear buenas armas y herramientas sin usar metal, pegamento o alambre? Los Blackfoot tenían su propia respuesta. Tendones de bisonte, uno de los materiales naturales más fuertes de esta gran llanura. Cuando ese tendón se mojaba, se ponía blando y maleable. Con esto mismo lograban envolver la punta de una flecha, el buen mango de un cuchillo o un trozo de madera. Y al secarse, se encogía y aplastaba la estructura con una fuerza simplemente brutal. Básicamente, funcionaba como tubo termorretráctil natural, sin usar plásticos, fábricas ni herramientas complicadas. Las piezas quedaban tan brutalmente unidas que era casi imposible separarlas sin destruir la propia madera en el intento. También los usaban para coser todo, atar, reforzar armas, reparar cosillas y literalmente construir su mundo pedacito a pedacito. Pero lo más alucinante era lo que los indígenas creaban con cosas que una persona moderna tiraría directamente a la basura. Si necesitaban un pegamento fuerte en la pradera, las pezuñas de bisonte entraban en acción. Las dejaban hirviendo sobre el fuego durante un buen y largo rato, hasta soltar sustancias que transformaban ese líquido en una masa espesa y pegajosa. Al enfriarse, se convertía en bloques sólidos que podían guardarse durante muchísimos años. ¿Que necesitaban pegar algo de repente? Bastaba con calentar un trocito junto al fuego y ese viejo pegamento mágico volvía a funcionar sin problema. Básicamente, era un pegamento industrial muchísimo antes de que existiera la resina epoxi. Hasta se usaba para pegar esas púas decorativas de puercoespín en la ropa. Y esos adornos geniales podían mantenerse intactos durante años,
aguantando lluvia, nieve y la durísima vida salvaje de la pradera. El pemmican, la comida de supervivencia de las grandes llanuras. La comida más eficiente apareció mucho antes que las latas y raciones militares. Las tribus y los mandan encontraron la forma de derrotar al gran enemigo de la supervivencia, el hambre, creando el pemmican. La carne seca de bisonte se trituraba casi hasta hacerla polvo. Se mezclaba con grasa derretida y unas cuantas bayas ácidas. Por ejemplo, se le añadían cerezas silvestres. Este superalimento de las grandes llanuras no necesitaba nevera ni cocina. Básicamente, era una barra energética de la vieja escuela, muy compacta, súper nutritiva y capaz de conservarse durante un tiempo absurdamente largo. Se la comían mientras viajaban, sabiendo que una pequeña porción de pemmican daba fuerza para todo un día de viaje duro. Y justo en este momento, pausa el video y escríbeme rápido en los comentarios. Dime, ¿serías capaz de comerte un pemmican que lleva guardado durante 10 largos años? Opción 1. Sí, es la comida perfecta para sobrevivir. Las viejas tecnologías nunca fallan. Opción 2. Ni loco, no arriesgaría mi estómago ni siquiera para lograr sobrevivir. Escribe solo el número. Tengo muchísima curiosidad por saber cuántos verdaderos supervivientes tenemos por aquí. Supervivencia totalmente social. Y ahora pasemos a ver cómo esa dura vida en la pradera no solo afectaba a la casa y la comida, sino también a la familia. Aquí, el lobo solitario no lograba sobrevivir, sobrevivía el grupo, donde cada persona tenía su propio rol indispensable. Porque en algunos pueblos de las grandes llanuras, un hombre podía casarse con varias mujeres, y a menudo esas mujeres eran hermanas. No te apresures a imaginar járenes orientales ni leyendas preciosas. En la pradera, todo el asunto era muchísimo más práctico. Un buen cazador podía atrapar varios bisontes de un golpe, y eso significaba una montaña gigante de carne, pieles, huesos y grasa que debían cortar, secar, procesar y conservar rapidísimo. Una sola mujer físicamente no podía con todo ese trabajo a tiempo, menos bajo el sol abrasador. Por eso la familia necesitaba más ayudantes. ¿Y por qué específicamente hermanas? Porque habían crecido siempre juntas, conocían sus mañas y desde pequeñas entendían muy bien su lugar en la tribu. Les resultaba 1000 veces más fácil trabajar, sin peleas, dividiendo las tareas y actuando como un equipazo. Con este sistema, la familia no era solo una simple unión, sino un auténtico escuadrón laboral. Y aquí tú y yo nos preguntamos algo muy humano. ¿Cómo diablos era la vida privada allí? Porque un tipi no era un apartamento con puerta y candado. Entre los Cheyennes y otras tribus de las grandes llanuras, vivían entre 10 y 15 personas bajo un mismo techo, padres, hijos, parientes cercanos y también ancianos. Había paredes de piel superfinas y cero espacio personal. Pero los nativos inventaron su propia y genial manera de mantener la privacidad intacta. El famoso encuentro bajo la manta. Un muchacho podía acercarse a una chica junto al arroyo o en la puerta del tipi, y taparse junto a ella usando una manta grande o una piel bien bordada. Desde fuera se veía muy simple. Solo 2 personas sentaditas charlando escondidas bajo una tela. Pero culturalmente aquello era prácticamente una habitación para ellos solos. Espiar debajo de esa manta era una grave falta de respeto, casi como colarse en una casa sin permiso. Esa manta era una zona de privacidad portátil, un pequeño oasis personal en medio del caótico y ruidoso campamento. Allí podían cotillear en santa paz, coquetear y conocerse, sin mirones molestos acechando. Y fíjate, eso también era una forma de supervivencia social en un mundo donde todos vivían hombro con hombro. El espacio personal no dependía de puertas cerradas o candados, sino de pura tradición, un poco de pudor y respeto absoluto por los límites ajenos. Acompáñame a ver esto. Si la manta daba intimidad, el lenguaje de señas regaló un espacio común a las tribus. El primer internet musical de América. Imagínate, decenas de tribus convivían en las inmensas llanuras. Cheyennes, Comanches, Sioux y Paunees hablaban lenguas que diferían entre ellas bastante más de lo que el ruso difiere del chino, pero necesitaban comerciar, fijar fronteras y crear alianzas muy sólidas. En vez de estudiar 50 dialectos, crearon el lenguaje de señas indígena, un idioma universal de manos.
Y no era solo apuntar con dedos. Era un supersistema lingüístico para transmitir conceptos muy abstractos, como el honor, el paso del tiempo o un acuerdo. Fue literalmente el primer Internet de América, uniendo todo el continente sin pronunciar palabras. Alguien de Canadá podía cruzarse con alguien de México, y en 5 minutos ya estaban regateando el precio de unos caballos. El respeto por este protocolo de comunicación fue enorme, tanto que las señas dominaron la diplomacia de la pradera, psicología del hogar, el camuflaje del lobo. Esta misma agudeza para leer señales sociales era aplicada por los nativos dentro de sus propias casas. Siempre pensamos que cazar significa esconderse detrás de un arbusto cualquiera, pero en las llanuras no había dónde ocultarse. Tú y yo sabemos que ahí entraba la ingeniería social del mundo animal. Los bisontes son animales gigantescos e impredecibles, pero tienen su propio código de pradera. Ellos están acostumbrados a lidiar con depredadores y no temen al lobo si pasea solo y relajado. Los cazadores comanches aplicaban su brillante conocimiento del comportamiento. Se ponían un buen traje de pieles y, literalmente, actuaban como un depredador más del barrio ante la manada. El cazador jamás corría ni hacía movimientos torpes. Iba pegado al suelo, muy tranquilo y despacio, como una bestia llenita buscando un buen rincón para dormir. El bisonte lo miraba y pensaba que era un vecino normal y cero peligroso. Así, usando astutamente la psicología del rebaño, el cazador se acercaba muchísimo para dar el golpe perfecto. El verdadero truco maestro no era usar la pura fuerza bruta, sino usando la pura psicología animal, tecnología sin enchufes. Pero cuando la charla terminaba y la física actuaba, los nativos se convertían en fantásticos ingenieros. ¿Han notado las curiosas ranuras de las flechas? Durante muchísimo tiempo, en Europa creían que eran simples adornos, pero la verdad era una genialidad total. En las praderas, la madera se mojaba y se secaba, y la flecha terminaba deformándose fatalmente. Esas ranuras funcionaban como maravillosas costillas reforzadoras. Mantenían la vara recta y perfecta para que no fallara en la caza. Básicamente, estos genios dominaron la balística con pura práctica, sin necesitar laboratorios, planos aburridos ni universidades. Y si querían enviar un chisme rápido a 50 kilómetros, usaban el humo, pero no era tirar humo al cielo. Con hierba húmeda y una manta, jugaban con el humo creando geniales señales cortas y largas. Así lograban advertir grandes peligros o contar novedades, o avisar por dónde iba la manada. Su farmacia natural era el simple prado en vez de pastillas. Los astutos Arapajós sabían que ante un buen dolor de cabeza, o molestias articulares, la fresca corteza de sauce era el milagro. Tiene salicina, la sustancia mágica que hoy todos adoramos en la famosa aspirina. Ellos ya la tomaban mucho antes de nuestra aburrida medicina moderna. Mantenerse limpio en la pradera también era clave para sobrevivir. Ningún cazador que se respetara podía ir dejando olores delatadores. Las tribus sureñas mezclaban la raíz de yuca machacada con agüita. Esto generaba una espuma fantástica que dejaba piel y cabello relucientes. Básicamente tenían un champú ecológico fabuloso sin esos molestos y fuertes olores artificiales. Los cheyennes usaban humo de salvia blanca para purificar el tipi y curar heridas. Y no era un simple cuento tradicional. Esos aceites de salvia realmente aniquilan las bacterias que flotan en el aire. En resumen, era un ingenioso sistema purificador muchísimo antes del famoso Louis Pasteur. Llegamos al final. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Solo triunfa quien de verdad comprende cómo el mundo funciona y saben meter las manos en la masa. Son los verdaderamente libres. Esos increíbles indígenas de las grandes llanuras transformaron esta dura pradera en un genial sistema de supervivencia donde todo tenía un solo objetivo: sobrevivir la temporada, usando desde pezuñas de bisonte hasta la propia vergüenza humana. Deja tu like y suscríbete a Historias de los Siglos. Y cuéntame abajo qué tecnología indígena te dejó con la boca abierta. Esta fue la verdadera historia de las grandes llanuras. Cero filtros falsos, cero mitos, sin fronteras. Hasta la próxima. M.